Estas últimas semanas me ha tocado estar fuera de la iglesia. Fuimos a un viaje a California con los jóvenes y estuvimos en otros eventos y actividades. Pero no me desconecté, aunque quizás usted no me vio aquí durante los servicios. He estado bastante en contacto con la gente y estoy notando algo que no me sorprende, pero sí me preocupa, o sea, me duele, ¿verdad? Y es cómo toda la crisis social generada a través del COVID, a través de los problemas de trabajo, toda la crisis social que está viviendo el mundo está impactando la vida de la iglesia, la vida de los creyentes. Yo estoy mirando, por ejemplo, el nivel, los problemas de salud mental están invadiendo el mundo. La próxima epidemia después del COVID es la epidemia de salud mental, dijo la Organización Mundial de la Salud. Es una epidemia de ansiedad, es una epidemia de depresión, es una epidemia de obsesiones, de problemas de salud mental. Y yo veo que los cristianos no somos exentos, no estamos afuera de este problema. Vivimos, dijo Jesús, no son del mundo, pero viven en el mundo. Vivimos en este mundo. Nos afectan los mismos problemas, ¿sí? Nos afectan los mismos virus, ¿sí? O el COVID no respetó ninguna religión. Nos afectan los mismos las mismas situaciones que viven las demás personas, las mismas tentaciones, ¿sí? Los mismos pecados, las mismas debilidades, lo mismo que les afecta a los que no creen en Jesús. Y entonces, quizás usted se está preguntando, como en un momento me pregunté yo, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia si tenemos las mismas batallas? Si enfrentamos los mismos enemigos, si luchamos las mismas guerras, si soportamos los mismos pecados, ¿cuál es la diferencia? Si tenemos las mismas batallas. Y la diferencia está en cómo peleamos las batallas. La diferencia está en cómo peleamos las batallas. Y el Señor me venía hablando y puso esta palabra en mi corazón. Porque hay una historia en la Biblia de cómo el pueblo de Israel peleaba las batallas. Hay muchas, pero hay una en particular que yo te quiero compartir en este día, que está en Segunda de Reyes, y vamos a estar leyendo el capítulo 6, y vamos a empezar a leer primeramente desde el verso 8. Dice: el rey de Siria era una nación enemiga de Israel. Hasta el día de hoy siguen en guerra. Hasta el día de hoy Siria sigue en guerra y sigue siendo enemiga de Israel, ¿verdad? El rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo: vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje a Israel: procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado, y en varias otras ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria reclamó: ¿quién quieren decirme? ¿Quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo. Diga conmigo: Eliseo. Eliseo. El profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice desde su alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Como pueden ver, hay una guerra entre Siria
e Israel, dos naciones enemigas. Siria representa a los enemigos del pueblo de Dios hasta el día de hoy, ¿verdad? Y cada vez que el rey de Siria decidía atacar a Israel, el ejército de Siria era mucho más grande, era mucho más poderoso. Israel siempre fue una nación pequeña, ¿sí? Siempre. Hubo muy pocos momentos, solamente en la época del rey David se expandió un poco, pero en realidad siempre fue una nación, a nivel números, fue una nación pequeña, territorio pequeño, población pequeña, ejército pequeño. Siempre ha sido pequeña. Por eso siempre ha tenido que depender del poder de Dios para sobrevivir. Porque sus enemigos, no sé si usted miró en un mapa el tamaño de Israel y el tamaño de Egipto, por ejemplo. El tamaño de Israel y el tamaño del Líbano, el tamaño de Irán, Irak. Todas estas naciones son más grandes que Israel. Siria era una nación mucho más grande, con un ejército mucho más grande que Israel. Y Siria representa a los enemigos del pueblo de Dios. Y yo pienso que hoy nuestra vida en muchos aspectos se parece mucho a la historia de Siria versus Israel. Porque muchas veces nos sentimos que estamos peleando contra enemigos mucho más grandes que nosotros. A veces parece que no hay manera de ganar la batalla contra la ansiedad, contra la depresión, contra las adicciones, adicciones de alcohol, de drogas, adicciones sexuales, adicciones al shopping, adicciones al Facebook, ¿sí? A veces parece que no hay manera de vencer la batalla contra esa tentación, contra ese pecado que hay en mi vida y que por más que quiero no puedo dejarlo. Y miramos nuestra vida y decimos, ¿cuándo esto va a desaparecer de mi vida? ¿Cuándo esto me va a dejar en paz? ¿Cuándo voy a poder vivir en paz? ¿Cuándo voy a poder pasar un día sin esta tentación? Un día sin depresión, un día sin enfermedad. ¿Cuándo? Y yo hablo con personas y dice, pastor, que yo lo veo tan lejos, lo veo imposible. Y yo te entiendo porque yo también he tenido batallas que parecían imposibles, batallas que han durado 1 año, 5 años, 10 años, 20 años. ¿Sí? 20 años. Y que parecía que el día de la victoria nunca iba a llegar. Y hay muchas de esas batallas que hoy miro atrás y han quedado en el pasado, pero en el momento parecían interminables. De la misma manera que Israel decía, ¿cuándo Siria va a dejar de atacarnos? ¿Cuándo Siria va a tratar de dejar de invadirnos? Y yo siento que nuestra vida el día de hoy, en muchos aspectos, es igual. Sí. Y yo escucho a la gente que me dice, pastor, yo pensé que esto lo había superado. Hace 1 año, hace 2, hace 5 años, yo pensé que esto lo había superado y ahora me encuentro exactamente otra vez luchando con lo mismo. Yo pensé que esto había quedado atrás, yo pensé que yo ya había cambiado, pensé que mi esposo había cambiado, pensé que mi hijo había cambiado, pensé que mi matrimonio había cambiado. Pastor, yo pensé que usted había cambiado. Igual que Siria versus Israel, ¿verdad? Es una guerra que parece que no termina nunca. Pero, diga conmigo, pero. Cuando usted pone la palabra pero, cambia todo, ¿sabe eso, verdad? Ya se lo expliqué. Cuando usted dice la palabra pero, todo lo que dijo anterior perdió significado. ¿Sí? Franco, qué lindo verlos otra vez aquí. Qué lindo. Los extrañamos tanto, los queremos tanto. ¿Sí? Entonces yo le digo a Franco, Franco, tú eres un tipo maravilloso. Tú eres un tipo genial. Pero. Ahora Franco, ya se le vino el mundo abajo, ¿verdad? O lo agarro a Perla y le digo, Perla, mira, todo lo que hiciste ayer estuvo mal. Estuvo todo mal. Te equivocaste en todo. Pero, sube la esperanza. Entonces la palabra pero cambia todo lo que acabamos de decir.
Entonces, ahora vamos a introducir la palabra pero, porque la pelea entre Siria e Israel, la pelea entre los hijos de Dios y sus enemigos, parece que no termina nunca, pero aparece Eliseo. Eliseo, que era el profeta de Dios. Viene el profeta de Dios, que es la voz de Dios para su pueblo, ¿sí? Y el profeta de Dios viene a ayudarle a Israel. Entonces cada vez que el rey de Siria hacía un plan en secreto de cómo atacar a Israel, Dios se lo revelaba a su profeta Eliseo. Y Eliseo venía al rey de Israel y le decía, no vayas a tal lugar porque te van a tender una trampa. Entonces el rey de Israel no iba. El rey de Siria iba, ponía la trampa y no funcionaba. 1, 2, 3 veces y al final dice, pues acá hay un traidor que le está contando todo a Israel. ¿Quién es el traidor? Y uno de sus soldados le dice, no, mi rey, no es que hay un traidor, es que Israel tiene Eliseo. Y Eliseo, todo lo que tú planeas en secreto, Eliseo, que es el profeta de Dios, Dios se lo revela a Eliseo y Eliseo se lo dice al rey de Israel. Así que Siria tenía un gran ejército, pero Israel tenía a Eliseo. ¿Y sabe lo que significa el nombre Eliseo? Dios es salvación. Así que Siria, el enemigo tuyo tendrá un gran ejército, pero tú tienes al Dios de la salvación de tu lado. El Dios de la salvación está de tu lado. Siria tenía un ejército mucho más poderoso, pero no podía vencer a Israel, porque Eliseo, que era la voz del Dios de la salvación, estaba del lado de ellos. Yo te digo una cosa. Préstame atención. Tú quizás todavía no pudiste vencer a Siria. Tú dices, pastor, es muy lindo que usted me diga que el Dios de la salvación está de mi lado, pero yo sigo peleando contra Siria. Es verdad, tú todavía no pudiste vencer a Siria. Eso es una gran verdad. ¿Sabe lo que es también una gran verdad? Que si tú estás acá, Siria tampoco te ha podido vencer a ti. Con un ejército mucho más grande, Siria no te ha podido vencer a ti. Porque si te hubiera podido vencer, ya lo hubiera hecho. Si ese pecado te hubiera podido destruir, ya lo hubiera hecho. Si esos problemas de salud mental, si esa enfermedad, si esa depresión, ya te hubiera podido destruir, ya lo hubiera hecho. Si no te destruyó, no es porque es buena ni porque tiene misericordia. No te destruyó porque no ha podido. Y no ha podido porque el Dios de la salvación está de tu lado. Es cierto que seguimos peleando, es cierto que seguimos peleando, pero la verdad es que esa pelea no es una señal de derrota, es una señal de victoria. Porque cuando tú estás peleando con un gigante que mide 15 pies y tú sigues peleando y sigues peleando y sigues peleando, si no te venció en el primer round, y entraste al segundo round y entraste al tercer round, déjame decirle, estás ganando. Porque el solo hecho de que ese gigante no te pueda destruir habla del poder que está operando en ti. Así que es verdad que Israel todavía no vencía a Siria, pero también es verdad que Siria, con todo su gran ejército, no podía vencer a Israel, porque el Dios de la salvación estaba de su lado. El versículo 13 entonces dice, cuando le informaron, el rey de Siria quería ir a ver dónde estaba Eliseo y capturarlo. Y dice, cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey de Siria, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios, o sea de Eliseo, se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad.
¡Ay, mi señor!, exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, Dios mío! Eran ellos dos solitos. Y cuando se levantó había un ejército rodeando la ciudad. ¿Alguna vez se levantó y vio un patrullero en la puerta de su casa? Sí, yo sé que algunos... Sí, usted vio el susto que se pegó con un patrullero. Imagínese un ejército entero rodeando su casa. ¿Sí? Soldados y carros y armas y usted solito ahí. Eliseo y su siervo. Los dos solitos. Cuando este muchacho se levantó y vio ese gran ejército, se asustó y dijo: ¿qué vamos a hacer? Hay gente que me dice esto a mí. Me dice: pastor, hay veces que cuando hacemos la voluntad de Dios, los problemas aumentan. ¿Cuántos están de acuerdo? Yo no. Cacha. Yo no estoy de acuerdo. La gente me dice: cuando haces la voluntad de Dios te vienen más problemas. No es cierto. Te voy a explicar por qué. Porque cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, antes de hacer la voluntad de Dios, tú eras un esclavo de Egipto, eras un esclavo de tu enemigo, eras un esclavo de tu opresor, eras un esclavo de Satanás, eras esclavo de tus adicciones, de tus pecados. Tú eres un esclavo y hacías la voluntad de tu opresor. Esa era nuestra vida antes de conocer a Cristo. En el momento que tú le diste tu vida a Cristo, paraste de obedecer a tu opresor. Paraste de hacer la voluntad de Faraón. Paraste de hacer la voluntad de Satanás. Y en ese momento tú eres el que le empezaste a dar dolores de cabeza a Satanás. Así que cuando tú haces la voluntad de Dios, no es que Satanás te da problemas a ti. Tú le estás dando problemas a Satanás. Tú le estás complicando la vida a Satanás. Tú te estás metiendo en el territorio de Satanás a molestarlo. Tú estás atacando el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas no te está atacando a ti. Tú estás atacando el reino de las tinieblas. Jesucristo dijo: mi iglesia no la podrá detener ni las puertas del infierno. ¿Saben por qué dijo eso? Porque la iglesia avanza en contra de las puertas del infierno para recuperar todo lo que Satanás te robó, todo lo que el enemigo te quitó, todo lo que él quiso destruir en tu vida. Ahora la iglesia se levanta a recuperar el terreno robado. Así que cuando tú te levantas a hacer la voluntad de Dios, no es Satanás atacándote a ti, eres tú atacando a Satanás. No es que Satanás empezó una guerra contra ti, tú empezaste una guerra contra Satanás. Tú empezaste la guerra contra Satanás. Acá el que empezó todo este problema fue Eliseo, no fue el rey de Siria. Si Eliseo se hubiera quedado callado, la guerra hubiera seguido normal. Eliseo se metió en problemas. Ay, pobrecito de mí. No, pobrecito de todo. Le viniste a complicar la vida al rey del ejército más poderoso del mundo. Obviamente que tu enemigo va a reaccionar. Obviamente que tu enemigo va a tratar de darte batalla y va a tratar de contraatacarte. Pero el que empezó la guerra eres tú. Tú no eres víctima. Tú eres protagonista de tu propia batalla. Tú eres el héroe de tu propia batalla. Con la ayuda de Cristo, tú te conviertes en el héroe de tu propia guerra. El enemigo va a tratar de destruirte. Así que yo no estoy de acuerdo con las personas que dicen: cuando haces la voluntad de Dios te vienen más ataques. No, mentira. Cuando haces la voluntad de Dios, tú eres el que estás provocando más ataques. Tú estás llamando a la guerra. Tú estás declarándole guerra al reino de las tinieblas en tu vida. Obviamente que va a haber guerra. Obviamente que va a correr sangre, como dicen las películas, ¿verdad? Obviamente que te vas a meter en una lucha. Pero esa lucha no te llegó a ti. Esa lucha la estás provocando a ti. Tú, porque tú te levantas en el poder de Dios a decirle a Satanás: ya no vas a controlar mi vida. Al igual que Giesi era el nombre del criado de Eliseo. Al ver la respuesta de nuestro enemigo, nos aterramos, porque no nos esperábamos. Nosotros pensábamos que nos íbamos a levantar, le íbamos a decir: no te hago más caso,
ahora soy libre, y nos íbamos a ir y Satanás iba a quedar sentadito y decir, ok. Pero cuando vemos la reacción de Satanás, cuando vemos la reacción del rey de Siria, que no le manda un soldado ni dos, le manda todo un batallón, ¿sí? Al igual que Giesi, nosotros también nos aterramos y empezamos a gritar, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¡Vamos a morir! Y hay personas a mí que me han dicho, pastor, yo ya no quiero meterme, ya no quiero llevarle la contra a Satanás, porque cada vez que le llevo la contra parece que la guerra aumenta, parece que la tentación aumenta, parece que la depresión aumenta, parece que la ansiedad aumenta, parece que los problemas aumentan, porque no sabemos qué hacer cuando vemos un ejército mucho más fuerte que nosotros rodeándonos. Es imposible a veces pensar en vencer este ejército. Y Giesi hace una pregunta muy válida, dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hago? Y Eliseo le da 4 pasos. Eliseo le da varios pasos para pelear esta batalla. Y acá está la clave de cómo nosotros peleamos las batallas. Porque hasta aquí la batalla sigue presente. La batalla sigue activa, más activa que nunca, porque el rey de Siria ahora mandó todo un ejército contra Eliseo y Giesi, su siervo. Pero lo primero que le dice, vamos a leer en el verso 16, lo primero que le dice Eliseo es, no tengas miedo. No tengas miedo. Los que están con nosotros son más que ellos. Eliseo, la voz de la salvación, la voz del Dios de la salvación, te dice, no tengas miedo. En la Biblia entera, la frase no tengas miedo aparece 365 veces. Hello. 365 veces. Porque Dios sabe que todos los días hay una razón para tener miedo. Ya sea el trabajo, la salud, la familia, el pecado. Todos los días hay una razón para tener miedo. Y por eso Dios todos los días se levanta y nos dice, no tengas miedo. Es lo primero que Dios te dice para pelear esta batalla. No tengas miedo. Porque el temor determina tu adoración. Lo que tú temes es lo que tú adoras. Y te voy a explicar por qué. Porque la adoración es obediencia, ¿sí? Tú adoras a Dios cuando adorar a Dios no es solamente venir y cantar el domingo a la mañana. Cada vez que tú obedeces a Dios lo estás adorando, ¿sí? Lunes, martes, miércoles, jueves, cada vez que tú haces la voluntad de Dios es un acto de obediencia, que es un acto de adoración a Dios, ¿sí? Pero tú obedeces lo que tú temes. Tú obedeces lo que tú temes. Hay gente que le teme a la pobreza y por eso obedece al dinero. Hay gente que le teme a la soledad y por eso obedece a las relaciones tóxicas. Hay gente que le teme al rechazo y por eso obedece a los impulsos sexuales que lo hacen sentirse amado por un momento. A lo que tú le tienes miedo es a lo que tú obedeces. Hay gente que le tiene tanto miedo a la depresión que no abandona las pastillas y se transforma en una adicta a las medicinas. Lo que tú le tienes miedo es a lo que obedeces. Y si obediencia es, ¿qué es lo que dijimos? Obediencia es adoración. Entonces, y si tú temes lo que tú obedeces, entonces lo que tú temes es lo que terminas adorando. Por eso, Eliseo te dice, no tengas miedo. Porque si le tienes miedo a los sirios, vas a obedecer a los sirios y no a Dios.
Si le tienes miedos a las deudas, a tu depresión, a tu enfermedad, a tu esposo, al futuro tuyo, al futuro de tus hijos, a tus adicciones, a lo que le temas vas a obedecer. Por eso Eliseo le dice, no temas a los sirios, porque tú y yo tenemos que temer a Dios, obedecer a Dios y adorar a Dios. Temer a Dios, obedecer a Dios y adorar a Dios. No hay nada más a lo que tú necesites tenerle miedo más que temer a Dios. Porque el temor a Dios te va a llevar a obedecerlo. El temor a Dios te va a llevar a obedecerlo. Y el obedecerlo te va a llevar a adorarlo. Y cuando tú adoras a Dios, se te va el miedo. Se te va el miedo por cualquier otra cosa. Así que lo primero que Eliseo le dice, que Dios te dice en esta mañana, es no tenga miedo. Lo segundo le dice es abre los ojos. Porque le dijo, son muchos más los que están con nosotros. Son muchos más que los que están con nosotros. Pero Giesi, el siervo, lo miraba a Eliseo, miraba a todo el ejército alrededor de él y seguramente pensó, este hombre se volvió loco. Porque somos 2 contra 5.000. Así que Eliseo se volvió cucú. Pero Eliseo le decía, somos más los que están con nosotros que todos ellos. Y Giesi le decía, ajá. Entonces Eliseo se frustró y oró. Y oró y le dijo, a ver si pueden atender ahí, por favor. Eliseo se frustró y oró y le dijo, Señor, ábrele los ojos. Ábrele los ojos a mi siervo, porque este hombre no ve. Entonces en el verso 17, Eliseo oró diciendo, Señor, ábrele a Giesi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Había ángeles, guerreros en caballos y en carros de fuego. Sí, Giesi y Eliseo estaban rodeados por el ejército sirio, pero el ejército sirio estaba rodeado por los ángeles y caballos del Señor. Y de repente Giesi abre los ojos. El enemigo quiere que te enfoques en la fuerza de él. El enemigo quiere que te enfoques en la fuerza de él. Quiere que cierres tu mente. Quiere hacerte pensar solamente en el poder que él tiene y cerrar tu mente. Yo me acuerdo en la pelea de David y Goliat, ustedes se acuerdan, estaban los 2 ejércitos, miles de soldados filisteos, miles de soldados israelitas, y de los filisteos se levanta un gigante. Se levanta un gigante. Suena como mi perro Rocky eso. Y los 20.000 soldados israelitas se quedaron helados. En ningún momento se pusieron a pensar que entre los 20.000 lo tumbaban al gigante. Pero no, porque el gigante les dijo, venga uno contra uno. El enemigo puso las reglas de la batalla. A cada uno de los israelitas le dijo, uno de ustedes contra mí, 1 a 1. Y cada israelita se puso a pensar, no, pues si yo tengo que ir a pelear con ese me mata. Y se enfocaron tanto en la fuerza de su enemigo que se les cerró la mente. El enemigo viene a cerrarte la mente, solamente quiere que pienses en la fuerza que él tiene, pero Dios quiere abrirte los ojos. Dios quiere abrirte los ojos para que entiendas que los que están contigo son muchos más que los que están contra ti. Los que están contigo son mucho más que los que están contra ti. Giesi vio que el ejército de Dios era mucho más grande. Y déjame decirte, tú nunca estás solo. En el medio de tu lucha, en el medio de tu tentación, en el medio de tu ansiedad, de tu depresión, de tu angustia, tú nunca estás solo. Necesitas abrir los ojos. Dios esta mañana te dice, abre los ojos, porque Dios nunca te abandonará. Su ejército, el ejército de Dios, nunca te abandonará. La iglesia de Dios nunca te abandonará. Dijo uno por ahí, yo sé que Dios es perfecto, yo sé que su ejército es perfecto, yo sé que su iglesia no es perfecta.
Y a mí hay gente que me ha dicho, pastor, en el momento más difícil nadie me llamó. En el momento más duro nadie me vino a visitar. Yo sé que como iglesia tenemos mucho que mejorar. Es cierto. Pero la iglesia de Jesucristo sigue siendo el cuerpo de hombres y mujeres que expresan el amor de Jesús a cada ser humano. Así que claro que tenemos que mejorar. Pero la iglesia de Jesucristo está aquí para que no pelees nunca solo. Una de las cosas que aprendimos en el campamento de hombres es que nos sentíamos solos, pero cuando empezamos a compartir nuestras luchas, nuestras batallas, nos damos cuenta que no estamos solos. ¿Cuántos dicen amén, hombres? No estamos solos, no estamos solos. Y no pelees esta batalla solo, no pelees esta batalla solo. Si Giesi no hubiera ido a hablar con Eliseo, Giesi se hubiera quedado solo y ¿sabe lo que hubiera pasado? Se hubiera rendido al ejército sirio porque era uno contra miles. Se hubiera dado por vencido. Y cuando tú decides pelear solo, el enemigo te termina venciendo, te terminas dando por vencido. Cuando tú peleas solo, te terminas dando por vencido. No pelees solo, no pelees sola. Pero ¿sabe por qué dije solo? Porque a los hombres nos cuesta más que a las mujeres. Las mujeres históricamente han sido las más oprimidas y entonces saben que solas no pueden. La mujer entiende que sola no puede, ¿sí? Cuando el hombre la domina, cuando el hombre la oprime, cuando el hombre le pega, cuando el hombre la castiga, cuando el hombre la traiciona, la mujer ha entendido que sola no puede y entonces tiene la tendencia a unirse. Pero el hombre... Acá llegué yo, el macho, el Pancho Villa, el Che Guevara, el Chente. Es más, los hombres nos han engañado, nos han enseñado a ocultar nuestros pecados. ¿Y sabe lo que es más ridículo? Que cuando hablamos nos damos cuenta que todos cometemos los mismos pecados, pero todos los guardamos en secreto. ¿Y sabe quién es el único que se ríe de eso? Satanás y su pandilla. Te ven ahí guardando tu pecadito. Lo engañamos, otro imbécil que engañamos. Tú no estás aquí para pelear solo. Tú estás aquí para pelear con tus hermanos, con tus hermanas. Tú fuiste creado para compartir tus luchas, tus sufrimientos, también tus alegrías con otros, con la iglesia de Jesucristo. Eliseo sabía eso, Eliseo estaba conectado con Dios. Y cuando tú estás conectado con Dios, te conectas con su iglesia. Giesi estaba desconectado de Dios y por lo tanto estaba desconectado de la iglesia de Dios también. Y eso pasa generalmente, cuando una persona se desconecta de Dios, se empieza a desconectar de la iglesia. ¿Sí? Porque eso de que, yo creo en Dios pero no creo en la iglesia, eso es mentira de Satanás. Te digo por qué. Imagínate que mi esposa me diga, a mí me gusta tu cara, pero no me gusta tu cuerpo. Yo me voy a casar contigo, pero de aquí para arriba. De aquí para abajo, no me caso contigo. Es imposible, ¿verdad? Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted no puede gustarle la cabeza de Cristo y no el cuerpo. Usted no puede comprometerse con la cabeza de Cristo y no con el cuerpo de Cristo. Usted se casa con Cristo, se casa con todo, con su cabeza y con su cuerpo. Se casa con su gloria y con su iglesia. ¿Sí? Entonces, cuando usted está conectado con Cristo, usted se conecta con su iglesia. Cuando usted se desconecta de Cristo, usted se desconecta de la iglesia. Así que no estamos solos y no debes pelear solo. Abre los ojos, abre los ojos, abre los ojos. Porque la soledad es el terreno de Satanás. Satanás te quiere solo. Satanás te quiere solo. Solo sabe que te gana. ¿Sí? Si Giesi no hubiera visto al ejército, se hubiera dado por vencido contra los sirios. Porque ahí estaba donde lo quería Satanás, estaba solo. Pero tú nunca estás solo. Tú nunca tienes que estar solo. Y Pablo lo entendió esto. Pablo lo entendió cuando le dijo en 2 Corintios 4, 8 y 9. Pablo les dice, así que, aunque llenos de problemas, tenemos 2 Corintios 4, 8 y 9. Así que aunque llenos de problemas,
No estamos sin salidas. Tenemos preocupaciones, pero no desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen, porque el Dios de la salvación está con nosotros. El Dios de la salvación está con nosotros. Nunca estás solo. Nunca estás solo. Tú no debes pelear solo porque nunca estás solo. Los sirios tenían espadas. Los sirios tenían ejércitos, pero Eliseo tenía el ejército de Dios. Y tú tienes el ejército de Dios. Y yo sé que a veces vamos a los doctores y no nos solucionan nada. Vamos a los psicólogos y no nos solucionan nada. Pero déjame decir, está bien que uses todas esas cosas. Pero tú tienes el ejército de Dios de tu lado. Así que número 1, no temas. Número 2, abre los ojos. Número 3. Pelea en el territorio de Dios. Vamos a ver el versículo 18. Dice de la siguiente manera. ¿Lo tenemos? Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar. Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y el Señor hizo lo que le pidió Eliseo. Luego Eliseo les dijo, todo el ejército se quedó ciego, todo el ejército sirio se quedó ciego. Y Eliseo les dijo, esta no es la ciudad a donde iban, han tomado un camino equivocado. Síganme, que yo los llevaré a donde está el hombre que buscan. Pero, ahí está otra vez, pero los llevó a Samaria. Y después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo, Señor, ahora ábrele los ojos para que vean. El Señor así lo hizo y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria. Ellos se daban cuenta de que estaban dentro de Samaria. Samaria era la capital de Israel. Así que Eliseo oró para que todo ese ejército sirio se quedara ciego. Cuando se quedaran ciegos, él les dijo, síganme a mí, yo los voy a llevar a donde ustedes tienen que ir. Y se los llevó a la capital de Samaria. Samaria era la capital de Israel, era la capital de su enemigo, era donde estaba el Pentágono israelita. Los llevó a la boca del enemigo, los llevó y cuando abrieron los ojos estaban rodeados de todo el ejército israelita. ¿Y ahora qué hacemos? Se dio vuelta la tortilla, decimos nosotros. Ahora eran ellos los que se encontraban rodeados por el ejército de Dios. ¿Sabes lo que hizo en ese momento? Lo que estaba haciendo Eliseo es llevar la pelea al territorio de Dios. Tú no tienes que pelear en el territorio de tu enemigo. Tú necesitas llevar tu pelea al territorio de Dios. Pelea en el territorio de Dios. Pelea en el territorio de Dios. Los futboleros entienden esto muy bien, ¿verdad? Porque hay una gran diferencia entre jugar de visitante y jugar de local, ¿verdad? Los futboleros saben que cuando uno juega de visitante, tiene todo el efecto psicológico en contra. Uno tiene más posibilidades de perder como visitante. Pero cuando las Chivas juegan, no, las Chivas no ganan ni de local, hermano. Se rió la mitad. Los del América, los otros no se rieron nadie, ¿sí? Cuando un equipo de fútbol juega de local, tiene todo a su favor para ganar. Conoce el territorio, conoce cada huequito, cada pozo que hay en el campo, conoce todo, porque es local, ¿sí? Cuando tú peleas en el territorio de Satanás, tú juegas de visitante, tienes todas las de perder. Pero cuando tú peleas en el territorio de Dios, estás jugando de local. Tú conoces ese territorio, ¿sí? Así que hay dos maneras de pelear la batalla. Tú puedes pelear en el territorio del enemigo y estás alejado de Dios. ¿Cómo se pelea el territorio del enemigo? Cuando peleo con insultos, cuando peleo con pecados, cuando peleo con enojo y con orgullo, cuando peleo a mi manera, entré en el territorio de Satanás. Satanás me tiene exactamente donde yo quiero. En el territorio del enemigo, el enemigo tiene más fuerzas que tú. En el territorio del enemigo él tiene más fuerzas que tú. Y en el territorio del enemigo, escúchame bien esto, las mentiras de Satanás se vuelven realidad. En el territorio de él, sus mentiras se vuelven realidad.
Te dije que esto no iba a cambiar. Te dije que esto no iba a funcionar. Parece que todas las mentiras de Satanás se vuelven realidad. Pero cuando tú peleas en el territorio de Dios, estás unido a Dios, a su ejército, a su iglesia. Tú eres más fuerte que tu enemigo, porque ya no estás peleando solo, estás peleando con las fuerzas de Dios. Y todas las promesas de las palabras de Dios se vuelven realidad en tu vida. Así que no pelees en el territorio del enemigo, pelea en el territorio de Dios. Y cuarto y último, el cuarto consejo de Eliseo para pelear las batallas a la manera de Dios es: no los mates. No los mates. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile: no los mates. Y si es tu esposo o tu esposa, mejor dile: no me mates. No me mates. Verso 21, cuando el rey de Israel los vio, el rey de Israel con todo su ejército vio que tenía rodeado al ejército sirio, le preguntó a Eliseo: ¿los mato, mi señor? ¿Los mato? Y Eliseo les dijo: no, no los mates. Contestó Eliseo: ¿acaso has capturado con tu espada y con tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que comen y beban y luego vuelvan a su rey. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió y ellos regresaron a su rey. Y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. Él les dice: ¿acaso los capturaste con arco y espada? O sea, ¿los capturaste con tu poder o con el poder de Dios? Si ganaste con el poder de Dios, tú tienes que entender que tu verdadero enemigo no son esos soldados sirios. Tu batalla no es contra carne ni contra sangre, tu batalla es espiritual. No andes matando a la gente que te lastima. No andes vengándote de la gente que te lastima. Tu batalla es espiritual. Tu batalla es espiritual. Hay personas envueltas en tu batalla, pero tu batalla no es contra esas personas. A veces nos enojamos con los que nos lastiman, ¿sí? Pero las personas son imperfectas, las personas son caídas, las personas son débiles. Y a veces no es que no nos quieren ayudar, es que a veces no saben cómo ayudarnos. O a veces no pueden ayudarnos porque ellos mismos están problemados. A veces las personas nos lastiman, pero no porque nos quieren lastimar, sino que lo hacen sin darse cuenta o lo hacen sin poder controlar su comportamiento. Un adicto lastima, pero no porque quiere lastimar, sino porque no puede controlarse. Sí. Tu enemigo es espiritual. Tu batalla es espiritual. Perdónalos, bendícelos, ponlos en manos de Dios. No los mates. Así que mientras el grupo se prepara para pasar, la gran diferencia no es en las batallas que tenemos. Tenemos las mismas batallas que el resto del mundo. Depresión, ansiedad, infidelidad, adicciones, pecados, ira, mentira. ¿Sí? Tenemos las mismas batallas que el resto. La diferencia es cómo nosotros peleamos esas batallas. ¿Sí? Porque nosotros también tenemos batallas que son más grandes que nosotros. Nosotros tenemos enemigos que parece que nunca los vamos a poder vencer. Pero Eliseo, el Dios de la salvación, está de tu lado. No te olvides nunca que el Dios de la salvación está de tu lado. Así que no le temas a nadie. No le temas a nadie. Estoy trabajando con una persona que está pasando por una depresión tremenda y yo sé las promesas que hay sobre la vida de esa persona, y cuando hablo le digo: mira, a mí no temas, no temas. Abre los ojos y recuerda que no estás solo. Pelea en el territorio de Dios. Pelea a la manera de Dios. Y no mates a nadie en el proceso.